Pues el tema que vamos a abordar hoy, con el que vamos a empezar este nuevo año, no tiene que ver con cuestiones de promesas, ni de motivación, ni nada por el estilo. Yo creo que nos va a ayudar mucho a entender cuál es el contexto en el cual se dan los nuevos nacidos o los nuevos convertidos realmente. Una de las cosas que aprendemos de la Biblia es que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios ya no viene cargando un montón de mandamientos como el pueblo de Israel, ¿sí? Sino que ahora transforma el corazón, lo pone en sintonía con su voluntad, lo pone en modo tal que podamos obedecer y que podamos seguirlo de tal manera que podamos llegar hasta el final de nuestra carrera y decir: yo no lo hice, fue tu Espíritu en mí, Señor. Realmente es un punto en el cual aprendemos que no somos nosotros los capaces para hacer el bien, sino es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el que nos capacita para hacer el bien, para dar en el blanco en las cosas que muchas veces no sabemos cómo enfrentar y cómo canalizar, porque en muchas ocasiones sentimos que no podemos y efectivamente sin Dios nada se puede hacer. Entonces, para poder entender en qué contexto es que Dios hace y da conversiones y da nuevos nacimientos, necesitamos ver en las Escrituras las condiciones en las cuales el primer nacido del Espíritu vino a este mundo. ¿Y quién es el primer nacido del Espíritu? Jesús. ¿Sí? Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1, y nos vamos a dar cuenta del contexto en el cual comienza la Escritura a darnos luz para poder saber cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Dice la Escritura a partir del versículo 1: en el principio era el Verbo. La palabra aquí en griego es logos, que significa básicamente la palabra expresada. En la Biblia o en la teología se refiere a Jesús. El Verbo es Jesús, es Cristo. Entonces podemos leerlo de la siguiente manera: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Desde el primer versículo, el apóstol Juan ya nos deja saber cuál es su revelación acerca de Cristo, que no era un enviado como si fuera alguien distinto, sino que tiene la misma sustancia, el uno con el Padre. ¿Sí? La Trinidad aquí está presente, porque dice la Escritura: en el principio de nosotros, no de ellos, no de Jesús, no del Padre, no del Espíritu, sino en el principio nuestro. Cuando se da comienzo a los tiempos y a todas las cosas que nosotros alcanzamos a conocer en algún punto, en el principio Cristo ya estaba. Cristo es preexistente, no es una ilusión del ser humano, sino que Él ya vivía, ya era parte de la Trinidad desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque la palabra que en el hebreo se refiere a Dios es uno, es unidad, no como enteros, sino como unidad. ¿Sí? Uno mismo. De ahí viene la palabra, y de ahí podemos saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu es uno solo. La perfección en unidad. Cuando está orando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, le dice al Padre: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la unidad, ese es el uno al que se refiere el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, entendamos que en el principio Jesús estaba presente en la creación. ¿Sí? Dice el versículo 2, era en el principio con Dios. Todas las cosas que conocemos, por Él fueron hechas. Jesús estuvo activo y proactivo durante la creación. Él fue parte
de la creación, de la obra de creación que Dios, nuestro Dios Trino, estaba actuando, estaba ejercitando, estaba llevando a cabo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús conoce este mundo a la perfección. Cada planta, cada flor, cada árbol, cada fruto, todo lo conoce porque estuvo presente en la creación. Cuando dice hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refiere a nuestro Dios Trino, ¿sí? Padre, Hijo e Espíritu Santo, nuestro Dios es uno. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué alumbraba a los hombres? Jesús. Jesús era la luz de los hombres, y lo sigue siendo hoy en día. ¿Sí? La luz, dice el versículo 5, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando uno lee Génesis 1, dice la Escritura que este mundo estaba en un caos. Y la primera expresión de Dios fue, hágase la luz. Lo primero que necesita el ser humano es entender que necesitamos luz para poder ver nuestro corazón, para conocer nuestra vida, para conocer nuestros pensamientos, para no engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Por eso, todo este año que está iniciando, no vamos a hacer otra cosa sino exponer a Cristo como la luz que necesita nuestra alma, que necesita nuestro corazón. Él es la única persona que puede alumbrar esos lugares tan escondidos que no queremos que nadie toque. Pero que si estamos expuestos a luz, Él sí va a actuar a nuestro favor. Él sí va a lograr lo que tú muchas veces no has podido hacer, pero necesitas dejar que te alumbre. ¿Sí? Necesitas ponerte a la luz de Cristo, en lugar de correr a esconderte, de evadir la luz de Jesús. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Preparar el corazón, hacerle saber de Cristo, de que la luz vendría a este mundo. El Cordero que quita el pecado del mundo habría de llegar. Él estaba preparando los corazones para que Jesús llegara y pudiera derramar su espíritu, que pudiera realmente preparar los corazones para poder saber que podemos creer. En Él está la luz. Y Juan prepara los corazones con este propósito. Siguiente texto dice, no era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amados, se puede dar testimonio de la luz, y la luz es Cristo. Y lo único que podemos hacer es decir, cuánto me ha alumbrado Dios, cuánto bien me ha hecho el Señor, cuántas cosas buenas he recibido sin merecerlo, sin decir nada. Él ha sido bondadoso y su luz ha alumbrado nuestras vidas. Él es bueno con nosotros. No nos ha quitado la vida pudiéndolo hacer, Pudiéndolo hacer en un instante, nos deja sin respirar y se acabó. Pero no lo ha hecho porque está siendo paciente contigo. Continúa diciendo la Escritura, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si es cierto, cuando Jesús viene, alumbra nuestros corazones. Las cosas que queremos ocultar no se quedan ahí. No pueden ocultarse cosas de decirle a Dios, esto sí te lo doy, pero esto no lo toques, esto lo decido yo. Sobre esto ejerzo mi voluntad. Amados, la realidad es que cuando el ser humano ejerce su voluntad, se equivoca. Cuando sabe esperar en Dios, Dios no se equivoca. Y en los momentos y en los tiempos adecuados, genera los cambios que necesitamos. ¿Sí? En el mundo estaba
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La mayoría de la gente puede hablar de Dios, ¿cierto? Todo el mundo dice creer en Dios. Pero cuando le presentas a Jesús, como es más cercano, Jesús es mucho más visible, porque hemos visto a lo mejor alguna película, alguna serie, estamos más cercanos a la persona de Jesús, de Dios hecho carne, ¿sí? Muchas veces a la gente le cuesta trabajo aceptar a Jesús, porque dice, es que si Él puede, yo también puedo. Si Él me enseña cómo andar, quiere decir que entonces sí puedo andar así, porque Él no miente. Si Él dice que puedes vivir de cierta manera, Él no es mentiroso. Se puede vivir de esa forma, no se quiere, es distinto. Ahí hay que ser honestos y decir, yo no he querido. Yo no he querido dejar esto, no he querido dejar aquello. No me he atrevido a confiar en Dios realmente. El tema es no que Dios sea mentiroso, porque Él no miente. El problema somos nosotros, que no queremos recibir y creer lo que Él nos invita a creer. Es Él el bueno y nosotros no. Somos nosotros los que rechazamos. Él no nos rechaza a nosotros. Y entonces dice, en el mundo estaba. Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne. El creador del mundo, la luz del mundo, se hizo como tú y como yo. Nació 100% hombre. ¿Sí? Y creció en una familia. Y tuvo la infancia del niño judío típico de aquella época. Y fue expulsado de su territorio porque cuando tenía 2 años se tuvo que ir a Egipto. Y ya sabe lo que es ser migrante a los 2 años. Entonces sabe lo que significa el sufrimiento, lo que significa la persecución, lo que significa tomar decisiones difíciles. A los 12 años ya había tomado una decisión, me quedo en casa de mi padre en el templo y estoy ahí con los rabinos haciéndoles preguntas y preguntándoles esto y explicándoles aquello. A los 12 años su corazón ya anhelaba explicar del reino de Dios y su justicia. A los 12 años era alguien que venía a enseñarnos el camino. Muchas veces las personas piensan en Jesús como alguien inferior a Dios, porque es hijo de Dios. Y como vamos a ver, la palabra hijo no significa que sea inferior, significa que te está enseñando a ti y a mí a ser hijos. Él es la punta de lanza. En Él podemos tomar el ejemplo para ser hijos de Dios. Eso no le quita nada de divinidad, no le resta nada. Por el contrario, lo dignifica porque Dios dejó su trono en gloria para podernos enseñar a ser hijos de Dios. Así que mirarlo a Él es mirar el camino que Dios trazó para poderle obedecer. ¿Sí? A lo suyo vino, pero hubo un problema. Lo suyo no le recibieron, no le creyeron. Aquellos que durante muchos años habían preparado los corazones y les había hablado de la llegada del Mesías, etcétera, etcétera, cuando llegó, no lo recibieron. Y es que el corazón, mientras más religioso se vuelve, menos sabe reconocer a Cristo. Mientras más capas de información se tengan acerca de Dios, en lugar de convivir y tener comunión con Él, más cuesta trabajo reconocerlo. Cuando llegaron los magos de Oriente, sí lo reconocieron, los magos, pero los que estaban ahí, los escribas, los fariseos, los sacerdotes a los que convoca Herodes, ellos nomás le dieron la información, pero nunca reconocieron las señales que estaba viendo de que Jesús había nacido. Ellos nomás dieron información. No, pues es que en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Isaías, y tú Belén, Efrata, que no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador. Y le dieron la información así, tal cual la tienen en su cabecita al rey Herodes. Pero creyeron ellos, se emocionaron, sintieron alegría, dijeron, Jesús, Dios está visitándonos, el Mesías ha llegado. Eso no lo creyeron, no les emocionó. No cambió su ritmo religioso de vida. Amados, no dejes pasar tu comunión con Dios, la oportunidad que Dios da
de tenerlo en el corazón y vivir para Él y morir para Él si es necesario, no la dejes pasar detrás de capas y capas y capas de enseñanzas. Vive a Cristo en la oportunidad que Dios te brinda. En el momento en que sientes y te das cuenta que se abre el entendimiento, es en ese momento que puedes entrar. Porque después vendrá información y más información. Y kilos de prédicas, horas de cosas que seguramente ya sabrás. Pero si no estás viviendo en el fuego del Señor, no importa cuántas cosas sepas acerca del Señor, no lo vas a conocer en la vida real, en la praxis, en la vida cotidiana. No lo vas a ver. Nicodemo le decía a Cristo, ¿cómo puedo? Bueno, no se lo decía, pero lo traía en el corazón. ¿Cómo puedo hacer las cosas que tú haces? Esa vida que llevas no la llevo yo. Eso lo traía Nicodemo. Y la respuesta de Jesús fue, te es necesario volver a nacer para que puedas ver el reino de Dios. Es que el reino de Dios no se puede ver a menos que se nazca de nuevo. ¿Sí? ¿Y de quién depende ese nuevo nacimiento? Solamente de uno. No es voluntad de carne, no es voluntad de sangre, no es por la cantidad de kilos de horas que hayamos oído el Evangelio, no, depende de Él. Y cuando Él abre la puerta, si tú no estás mirando, no vas a poder entrar. ¿Sí? Te quedarás siempre alrededor de la puerta estrecha, sabiendo mucho más, aprendiendo muchas otras cosas, volviéndote más sabio de las Escrituras, pero no pudiendo vivir las Escrituras. Puedes estar rondando la puerta estrecha durante todo el tiempo que quieras y no entrar en ella, porque no reconoces cuando se abre para dejarte entrar. Y cuando se abre te pesan ya muchas cosas que sabes que tienes que reconocer. Así como Pablo tenía que reconocer, pues yo soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, nadie podía decirme nada, irreprensible, circuncidado a los 8 días, de la tribu de Benjamín, o sea, tenía todo para poder decir, yo sí soy hebreo, yo sí soy de Dios, y no podía reconocer hasta que Jesús le abre la puerta y Pablo puede entrar. Así cada uno de nosotros tiene su momento y su puerta abierta. Y si no entramos, esa puerta se va a cerrar hasta otro mejor momento. Y seguirás acumulando, pero la siguiente vez te va a costar más trabajo reconocerlo, porque ya tienes conocimiento encima. Amado, la Biblia no solo se aprende, se experimenta, se vive las Escrituras, se toman decisiones en función de ella. No solamente es aprender, es creer y actuar de acuerdo a las Escrituras. Versículo siguiente, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron. La palabra recibir no es, haz una repetición y ya vas a ser cristiano. No es, voy a empezar a ir a la iglesia. Eso no es recibir. Recibir es aceptar el señorío de Cristo con todas sus palabras, con cada tilde, con cada coma, con cada énfasis que Él le dio. Es aceptar su voluntad por encima de la mía. Eso es recibir. Es abrirle la puerta de par en par a nuestro Dios de tal manera que gobierne Él y no nosotros. Eso significa recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, la palabra potestad es autoridad, de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes quién es un hijo de Dios? No todos. No la gente que ahorita está en el fútbol o que está haciendo diversas cosas, no. Un hijo de Dios no es porque nacemos como humanos. Un hijo de Dios es aquel que recibe, que acepta el señorío de Cristo y se deja gobernar por Él. Ese es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede no ser quien menos lo imaginamos. Un hijo de Dios es alguien que está haciendo la voluntad de Dios, que va caminando con Dios. ¿Sí lo entendemos? O sea, no es el decir, pues yo soy hijo de Dios porque yo voy a la iglesia desde hace muchos años.
mucho gusto, estás acumulando información, pero no eres hijo de Dios a menos que el señorío de Cristo esté sobre tu vida. Y el señorío de Cristo se reconoce porque Cristo es ¿qué? Luz. Y entonces siempre vas a estar expuesto ¿a qué? A la luz. Y habrá momentos en que la luz no te guste y no se acople a lo que tú querías. Pero aquel que es hijo de Dios se somete a la luz de Cristo, del Señor Jesús. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Muchas veces podemos adaptarnos a una comunidad, a una congregación, a una iglesia, pero eso no significa que la luz de Cristo esté en nosotros transformando todo lo que hay en nuestra vida. Podemos ser empáticos con las enseñanzas de Jesús y no reconocerlo como la luz que mi alma necesita. Me gustan las ideas de Jesús. Oye, qué bonito se oye a alguien que le gusta, que está en este estado de anarquía, qué bonito se escucha decir, no, pues el que quiera ser el primero es el último. Pues sí, el gobierno de Jesús no es como el típico del mundo. Sí. Qué bonito se oye decir que el que quiera hacer más, tiene que hacerse menos. O el que quiere ser entre vosotros alguien, sea vuestro servidor. Eso choca completamente con las ideas de autoridad en el mundo. Sí. Las Escrituras, Jesús va en contra del mundo. Y entonces hay cosas que la gente agrada a su oído y dice, no, pues esto sí me gustó, aquí sí soy empático. Oye, pero tienes que dejar de mentir. Oye, pero tienes que dejar de ver pornografía. Oye, pero tienes que dejar de codiciar. Tienes que dejar de hacer esto también. Va de la mano con lo que también te gusta. Con esas enseñanzas de Jesús también va de la mano estas otras, ¿sí? Donde tienes que santificarte, donde tienes que caminar de tal forma que Jesús sea glorificado en tu vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales, estos hijos de Dios, estos que le recibieron, no son engendrados de sangre, es decir, no es por herencia, no es por ADN, no es que si en una familia todos son cristianos, los hijos van a salir cristianos, no es por sangre, no se transmite, no hay nada que se transmita, no es por sangre, ni de voluntad de carne. Uno puede desear con todo su corazón que la familia, todos estén caminando en el fuego del Espíritu y no todos estén caminando, aunque lo deseemos de todo corazón. Aquí la Biblia me dice, no es voluntad de carne, no es que la gente quiera, lo desee firmemente, no, ni de voluntad de varón. Un hijo de Dios nace porque Dios decide que nazca, sino de Dios, ¿sí? Dios decide darle vida a aquel corazón que ve que está en ese estado de convicción, de pecado, de justicia y de juicio. Dios decide decirle te perdono a aquel que en verdad desea de todo corazón ser perdonado. A ellos se le dice perdón. Una misma expresión, por ejemplo, decir, cuando Jesús se acerca con el leproso, le dice, quiero ser limpio. Para personas que estén en ese estado de convicción, resulta en la respuesta más hermosa que puede existir, de la buena voluntad de Dios queriendo perdonar al pecador. Pero en los ojos de alguien que no está listo, que alguien te diga, tus pecados te son perdonados, gracias, se va y sigue haciéndolo. No representó nada. ¿En quién sí representa? En aquellos que están recibiendo de Cristo la luz. Porque Él es luz. Y entonces está recibiendo y dice, no, yo no estoy bien, necesito ayuda, necesito volver a empezar. Esto no está bien, no es por este lado, llevo muchos años de religioso y no cambia nada. Y está recibiendo la luz de Cristo en sus vidas y se da cuenta de que los años y los años y los años de acumular información bíblica no funcionan. Se ha tapado la luz en muchas personas. Y solamente cuando empiezan a exponerse y empiezan a darse cuenta de que su religión no está funcionando, que el ir a la iglesia no está funcionando, no importa cuán hermosa sea la congregación, no está funcionando, entonces comienza a preocuparse su alma y dice, híjole,
pues no estoy cambiando, pues no estoy logrando estos avances, pues no se está generando nada en mi corazón, pues ya puedo hacer esto y ni nada me dice que no tengo conciencia de esto. Entonces cosas que deberían de preocuparle a una persona ya no le son preocupantes. Está pasando de largo ese momento de cambiar. Cuando tú ves que en tu corazón lo que antes te preocupaba ya no lo hace, motivo de preocupación, ¿eh? Porque quiere decir que algo se está endureciendo en tu vida, ¿sí? Y estás dejando pasar la bendición que Dios quiere brindar a tu corazón. Entonces, aquí dice la Escritura que un hijo de Dios es engendrado por Dios, no tiene que ver con transmisión, no hay sangre de por medio, no hay herencia, no lo hay. Aquí nos dice, los que igual son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios nace por la voluntad de Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos desea Dios que sean sus hijos. Eso nadie se lo quita, porque está escrito que Él no desea la muerte del que muere, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Esa es la expresión la voluntad de Dios. No desea que tú continúes en el camino que llevas. No quiere que sigas siendo religioso. No quiere que dejes pasar las oportunidades que Dios te da cuando se abre la puerta estrecha para decir, pásale, pero nada más tú. Deja atrás tu vida. No es más que su voluntad la que te enseña en qué momentos puedes pasar. Sí. Es de Dios una nueva criatura. Lo importante es que Dios decidió, porque así quiso, que esa primera criatura nacida del Espíritu, que es Jesús, naciera en una familia. Naciera en una familia. Y así también Dios decide que en su gran mayoría, no todos los casos, puede haber casos que no sean así, pero en general, si las condiciones de una comunidad, de una congregación, son como las que vamos a estar estudiando, ahí habrá nuevas criaturas naciendo. Habrá salvación y vida eterna. Ahí enviará a Dios salvación y vida eterna, como dice las Escrituras. En ese lugar, donde las condiciones que vamos a ver se estén dando, se estén desarrollando, ahí habrá salvación. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura, ahora ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Cuando el ángel Gabriel es enviado a María, ella le dice, bueno, pues ¿cómo puede hacerse esto? Y dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que entre nosotros pueda darse un nuevo nacimiento, que Dios esté generando hijos de Dios? Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y el poder del Altísimo nos cubra con su sombra. Es decir, una de las cosas más importantes no es que sepamos cantidades y cantidades de Biblia. No estoy diciendo que sea mal estudiar a fondo, que quede claro, pero sí es importante entender que el Espíritu Santo es el que cubrió a María para que se concibiera Jesús. ¿Quién es aquel que debe cubrir a la iglesia para que haya nuevas criaturas? El Espíritu Santo. Debe tener total libertad el Espíritu, porque sólo así genera hijos de Dios. Una iglesia que no está caminando, que no está creciendo en el fruto del Espíritu, del que nos enseña Gálatas 5:23, que en el fruto del Espíritu no puede esperar que genere
hijos de Dios. Sí va a generar membresía, o sea, sí puede sumar y sumar y sumar cantidad de gente. Está bien. O sea, como congregación a lo mejor puede sumar una gran cantidad de personas, pero de nada va a servir la cantidad de personas si el Espíritu no nos cubre con su poder y vivimos a la sombra del Espíritu de Dios, en el poder del Altísimo. ¿Sí? Es decir, es el Espíritu Santo quien desciende sobre María para generar la vida de Cristo. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios descienda. Dice, por eso dice aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque ella decía, ¿cómo puede ser? Pues no conozco varón. Ella nunca había tenido relaciones. Por lo tanto, no podía concebir a menos que un milagro sucediera. Por esa razón es que un nacido de Dios es un milagro. Porque viene del poder del Espíritu. Desciende el Espíritu sobre él. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, en una iglesia que no se mueve el Espíritu no va a haber hijos de Dios. En una iglesia que no está bajo el poder del Espíritu no habrá hijos de Dios. Habrá, sí, membresía, habrá convicciones de querer seguir en la congregación, de sumarse a una comunidad, de estar yendo a la iglesia. Sí, eso sí lo puede haber, pero eso lo hay en todo el mundo. Los islámicos son fieles de su religión, los hinduistas van a su iglesia, todo el mundo lo hace. Pero que haya nuevos nacidos, eso solo el Espíritu de Dios lo hace. Sí me doy a entender, amados. Es el Espíritu Santo quien generó la vida de Jesús en María. Y por lo tanto, en la iglesia, la única persona que genera vida de Cristo es el Espíritu Santo. Lo necesitamos, ¿no? Si queremos ver que haya salvación genuina, nuevas criaturas en medio de nosotros, necesitamos ser personas llenas del Espíritu de Dios. Y que su poder nos cubra con su sombra. Es nada más eso, ¿eh? Otras cosas, buena doctrina puede haber. Hay muchas iglesias que tienen buena doctrina y no necesariamente en esas iglesias se generan los cambios del Espíritu. Hay iglesias muy emocionales, donde te hacen sentir mariposas en el estómago y hasta lloras y dices, ay, qué bonito se sintió, qué hermoso estuvo esta enseñanza, la presencia de Dios estuvo bien bella, pero salen y siguen exactamente igual que como entraron. No hay cambios, no hay poder del Espíritu descendiendo sobre ese lugar para transformar a los que están ahí adentro. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí lo entendemos, amados? Necesitamos clamar que el Espíritu Santo nos dé hijos, que anhelemos salvación. Así que depende de Dios quien envía su Espíritu para generar hijos de Dios. ¿Qué más nos dice la Escritura? Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, versículos atrás, en el versículo 26, dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En la época de Jesús y hacia atrás, la virginidad tenía que ver con pureza. Para que entre nosotros Dios engendre hijos suyos, tiene que haber entre nosotros pureza, santidad. ¿Sí? Ese es otro de los requisitos, además de que el Espíritu Santo descienda con poder y que la sombra del poder del Altísimo gobierne nuestras vidas, entre nosotros tiene que haber santidad. No puede haber realmente nuevas criaturas si la iglesia no está caminando en santidad. Si la iglesia está caminando en santidad, entonces es como las condiciones ideales para que haya nuevos nacidos, para que Dios agregue cada día a los que habrán de ser salvos. La santidad conviene a la casa
de Dios. ¿Sí? Entonces, si queremos y anhelamos ver salvación, yo tengo de manera personal y con toda responsabilidad que estar examinándome y decir, estoy en paz con Dios, estoy caminando en santidad, no estoy ofendiendo, no estoy en pecado, estoy listo para ver salvación, Señor. Cuando lleguen las nuevas criaturas, cuando Dios genere los cambios en las personas, estaré listo para servirles. Estaré listos para mostrar el amor de Dios. Pero tiene que haber santidad. ¿Sí? Por eso Dios no escogió a cualquier mujer. Había muchas mujeres. Quiso mandarnos un mensaje, independientemente de la persona. Quiso mandarnos un mensaje. El nuevo ser y la nueva creación de Dios surge en la pureza, en la santidad. ¿Sí? Con el poder del Espíritu, pero en la santidad. Amados, si no hay santidad en una congregación, si se aceptan los pecados como si fuera algo normalizado, si la vida y la conducta de la gente realmente no está transformándose, hay que buscar santificarse. ¿Sí? Hay que buscar arrepentirse, y lo digo como iglesia, hay que buscar arrepentirse y santificarnos de tal manera que podamos estar listos para ver salvación. Quitar ídolos del corazón, quitar malas decisiones, corregir lo que se necesite corregir, cada uno en lo personal. Si anhelas mirar salvación, lo que necesitas es despojar de todo corazón, de cualquier carga y del pecado que nos asedia. ¿Sí lo entendemos, amados? Por eso las nuevas criaturas se dan en iglesias santificadas por Dios. Y que estén caminando así, hermanos. ¿Sí lo entendemos? Continúa diciendo la Escritura. Y entrando, el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vale la pena decir una cosa, y por eso quise leer también este texto. Cuando aquí dice, bendita tú entre las mujeres, esta frase no está en el original. Esta frase fue agregada por el catolicismo romano. Pero la expresión, bendita tú entre las mujeres, no aparece en los textos originales. Es un agregado que le da la Iglesia Católica Romana para justificar su doctrina de engrandecer a María por encima de todo. Pero esta frase no está en el original en griego. Nada más quería hacer esa pequeña acotación para que sepamos que hay cosas que sí efectivamente fueron agregadas para que diga lo que la iglesia más grande pues tiene que decir, ¿no? Ok. Vamos a leer juntos en Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27. Entonces, ya vimos que para que Dios genere nuevos nacidos, tiene que estar la iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sí? Caminando en el poder del Espíritu, porque no nada más es decir, yo tengo el Espíritu, sí, pero caminas en su poder. Porque mucha gente dice, no, yo desde que nací de nuevo tengo el Espíritu. Está bien, pero nunca has caminado en su poder. O sea, no hay gracia sobre tu vida, no hay una obra sobrenatural sobre tu vida, sobre la vida de la gente que te rodea. Perdón, es necesario que el poder del Espíritu vaya acompañando la obra del Espíritu. No nada más es, aquí te inicio y órale, camínale. No, es aquí inicio y te acompaño. Es la obra del Espíritu. El Espíritu no nada más inicia la obra, sino se queda y genera poder. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27. Dice la Escritura, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Aquí quiero hacer énfasis en la primera parte.
que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Sí? No está sujeta a otras personas, a otras organizaciones, a otras denominaciones, no. Está sujeta a Cristo. La iglesia tiene que tener por encima de todo a Cristo como su único Señor, como la única fuente de toda enseñanza, como la única verdad, camino y vida por encima de todas las cosas. Una iglesia puede sí sumarse para trabajar, pero jamás va a poder decir, es que yo pertenezco a tal o cual movimiento, es que yo pertenezco a tal o cual denominación, nosotros somos así, y empiezan las etiquetas, ¿no? Una iglesia se sujeta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Es a Jesús a quien hay que sujetarse. Dice el siguiente versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si la iglesia se está sujetando, Jesús va a estar amando y se va a derramar su amor de una manera muy hermosa. ¿Sí? Va a estar protegiendo a la iglesia, va a estar caminando con la iglesia, va a estar dando dones y talentos, porque Jesús es aquel que da los ministerios, dice Efesios, ¿cierto? Entonces, Él es el que va a estar trabajando en esa comunidad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amados, estar sujeto a Cristo es seguridad de que Cristo va a estar trabajando entre nosotros, así como se sacrificó. O sea, ¿quieres saber hasta dónde Jesús puede y quieres ayudarnos? Míralo en la cruz. No hay mayor sacrificio que ese, ¿eh? Así que ten la seguridad de que si estamos como iglesia sujetos a Cristo, Él habrá de darnos todo lo que necesitamos para poder generar vida, para poder ser un ambiente propicio para las nuevas criaturas. Sí, o sea, nosotros no generamos la vida, es Dios quien la genera, pero sí, si estamos con este carácter entre nosotros, vamos a cuidar de la vida que Jesús da, de la vida que Jesús genera, de los cambios de las nuevas criaturas que Dios genera entre nosotros. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Entonces, también es sujeción a Cristo. Y hay que sujetarnos a Él. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. La iglesia de Jesús no es una iglesia a sus ojos pobre y raquítica, sino una iglesia gloriosa. Si te das cuenta, una de las iglesias que más cosas hermosas habla Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, son dos: Esmirna y Filadelfia. Bueno, de Esmirna lo único que se nos dice es que era una iglesia pobre, pero era gloriosa. Jesús estaba glorificándose en esa congregación que materialmente era pobre, que no tenía todas las capacidades que otras congregaciones tenían, no la tenían. Pero Jesús estaba glorificando en medio de esa iglesia. Y entonces, eso es lo que debemos de buscar, amados. Que Jesús nos presente gloriosos delante de Él. Delante de la gente nos pueden menospreciar, nos pueden señalar, nos pueden decir, pero que Él esté moviéndose entre nosotros y dando nuevas criaturas es sinónimo de que estamos caminando con Él. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Cómo la va a hacer? Santificándola, dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aclaro, no es echarte agua, no es agua bendita. No es voy a donde se
tienen el agua y me echo agua bendita y entonces ya me estoy purificando. No es ir a los recipientes que tenían los judíos y estar lavándose los pies y las manos. No, por la palabra. Una iglesia se purifica ¿de qué manera? Por la palabra. Es estar siendo expuesto a la luz de Cristo, lo que va a ser entre nosotros la necesidad de caminar con Él. Es estar siendo expuesto a la palabra. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios es la que hace la diferencia. Sí. Estar siendo expuestos a la palabra de Dios nos limpia. Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí. Entonces, ¿de qué manera vamos a ser limpiados, amados? Por la palabra. ¿Sí lo entendemos? Él es bueno, nosotros no, pero Él sí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. El mundo siempre nos va a encontrar los peros, pero no te preocupes por lo que diga el mundo, preocúpate por lo que diga Dios, por lo que la palabra de Dios exprese. Nuestro filtro no es la opinión de la gente que te rodea, nuestro filtro es lo que la Escritura me esté hablando, lo que Jesús me esté limpiando. ¿Sí me doy a entender, amados? Tenemos que ser una iglesia de un solo libro, la Biblia. Tenemos que ser lectores de un solo libro, la Biblia. La palabra de Dios es la que santifica, no la doctrina, la palabra de Dios expuesta en el poder y en el fuego de Dios transforma los corazones, nos limpia. Estamos siendo expuestos. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estas primeras tres cosas que quería abordar el día de hoy son las que debemos comenzar a buscar, y qué bueno si ya lo hay, y esforzarnos en prevalecer en ello, ¿sí? Pero necesitamos buscar al Espíritu Santo si queremos ver nueva criatura entre nosotros. Necesitamos caminar en santidad, necesitamos estar sujetos a Cristo, en obediencia. Si hacemos eso, amados, habrá nuevas criaturas entre nosotros. La puerta estrecha se abrirá y las personas entrarán en convicción. Habrá corazones que se compunjan y digan: yo quiero, Señor, yo quiero entrar, yo necesito volver a empezar, Padre, quiero estar expuesto a tu palabra. Y por supuesto que habrá gracia sobre gracia por ello, ¿sí? Dios es el único que genera vida, no hay duda, pero los pone a la vida en familias, y si queremos entenderlo, nosotros somos una familia, y si queremos que en esta familia Cristo nazca, muchas veces en corazones que vengan y nos estén acompañando, entonces necesitamos santidad, necesitamos una búsqueda genuina y sincera del Espíritu Santo, necesitamos sujeción a Cristo y necesitamos obediencia. ¿De acuerdo? Si estas condiciones se dan, entonces habrá nuevos nacidos. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios de todo corazón esa oportunidad. De hecho, Él la quiere dar, amados. ¿Por qué razón? Porque si no, no estaríamos aquí. Él quiere que seamos un lugar adecuado para las criaturas nuevas, para los hijos de Dios que vayan naciendo, que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pídele ahí en tu lugar a Dios.
que te ayude a ser parte de esa iglesia. Que esta comunidad esté caminando así. Te necesitamos tanto, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Si ese es el anhelo de tu corazón, pídeselo. Él es la luz que necesitamos. Dile que escudriñe tu corazón, que te limpie. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Gracias, Jesús. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Por favor, Señor, derrama tu espíritu en quien esté listo, Señor. Queremos mirar salvación en medio de nosotros, Señor. Ven, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser.
Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu de Dios. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Gracias, Jesús. Te necesitamos tanto, Rey eterno. Eres tan hermoso, Jesús. Anhelamos ver que te manifiestes entre nosotros. Gracias, Señor Jesús. Eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Precioso eres tú, Señor. Precioso eres. Gracias, amado Rey, por lo que haces y por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, amado Jesús. Eres digno, eres precioso. Qué hermoso es tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Despierta en nosotros el anhelo de ver nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor. Santo, 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 Señor. Santo es tu nombre. Y vienes por una iglesia santa, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor.